Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Sinaí Morelos, soy nutrióloga vegana y hoy vamos a estar platicando sobre cómo obtener la suficiente proteína dentro de una alimentación a base de plantas. Siempre el consejo que nos dan es que incrementemos el consumo de leguminosas, pero hay otras estrategias que pueden ser muy útiles y que son las que quiero abordar en este video que probablemente no has escuchado y estoy segura que te ayudarán muchísimo. Definitivamente la proteína es un macronutriente sumamente importante en deportistas, ya que es esencial para la recuperación tras el entrenamiento y además para producir las adaptaciones inducidas justamente por este entrenamiento o ejercicio. Pero en este video no quiero profundizar sobre las funciones de la proteína y por qué son importantes, porque eso lo he tocado en otros videos que puedes encontrar aquí mismo en el canal. Nada más para recordar un poco de dónde vamos a obtener proteína dentro de una alimentación a base de plantas. Recordemos que sí, las fuentes principales van a ser las leguminosas, esto sobre todo para personas o bien sedentarias o poco activas, pero en deportistas esto va a cambiar bastante porque el requerimiento de proteína incrementa mucho a medida de que este va incrementando. Lo cierto es que se vuelve muy poco práctico el cubrirlo en su totalidad con leguminosas, porque esto representaría un volumen muy elevado de alimentos, lo que podría ser muy poco práctico, porque muchas veces no es muy compatible con el entrenamiento. Entonces, por eso aquí quiero darte hoy algunas estrategias que son mucho más prácticas para que tú puedas incrementar el consumo de tu proteína diariamente. La primera opción es incluir en tus licuados un scoop de proteína en polvo y generalmente yo recomiendo que la leche que se utilice sea leche de soya o bien leche de amaranto y chícharo, porque generalmente estas dos opciones son las únicas que nos van a proporcionar una buena cantidad de proteína. Aproximadamente nos proporcionan 7 gramos de proteína por vaso, a diferencia de otras leches como la de almendras, la de coco, que muchas veces tienen menos de 1 gramo de proteína por porción. Por eso es que al combinar tu vaso de leche de soya que tiene 7 gramos de proteína y utilizar tu proteína en polvo, que yo recomiendo que tenga por lo menos entre 20 a 25 gramos de proteína por scoop, tú vas a tener más de 30 gramos de proteína en ese licuado. Evidentemente, si nosotros le sumamos las semillas, le sumamos algún cereal como la avena, algunos vegetales que contengan proteína, se va incrementando el contenido de proteína de ese licuado, pero esta es una muy buena estrategia para poder tener un buen aporte de proteína en una de nuestras comidas. La segunda opción en el licuado es, bien, si tú no quieres utilizar polvo de proteína o proteína en polvo, tú puedes utilizar leche vegetal, puedes añadir tofu. El tofu idealmente suave y esto va a ayudar a que además sea un poco más cremoso el licuado, y también puedes llegar a utilizar harina de garbanzo, que generalmente tiene un sabor muy suave y que casi no se percibe en el licuado. Esta harina de garbanzo tú puedes hacerla como, bueno, simplemente lavas bien el garbanzo crudo, lo dejas secar y posteriormente lo licúas en una licuadora de alta potencia hasta que se pulverice muy bien. Yo tengo la Soy Electric, que es esta, y en esa también tiene la opción para hacer harinas vegetales. De ella yo hago harina de garbanzo, que la verdad es que sale muchísimo más económica que comprarla, y pues también va a ser un aporte de proteína extra a nuestros licuados. Te voy a dejar aquí abajo un enlace donde puedes encontrarla por si te interesa adquirirla. El segundo tip va de la mano con el primero y es justamente lo de las leches vegetales. Si tú estás acostumbrada o acostumbrado a consumir leches vegetales, prefiere mejor las que son a base de soya o las bebidas vegetales a base de amaranto y chícharo. ¿Por qué? Porque justamente estas nos van a aportar mayor cantidad de proteína por vaso y esto va a ir sumando al contenido total de proteína que vamos a tener en el platillo en las que los estemos utilizando. El tercer tip es encaminado a incluir leguminosas de una manera diferente, como mediante el consumo de harina de garbanzo. Como te dije anteriormente, yo hago mi propia harina de garbanzo, de verdad que es un procedimiento muy fácil y esto te ayuda mucho a incluir o a incrementar el contenido de proteína de muchos platillos. Por ejemplo, la harina de garbanzo es una harina que a mí me encanta por su contenido nutricional, pero además porque es súper versátil. Podemos utilizarlo tanto en platillos dulces como en platillos salados. Te voy a poner algunos ejemplos en los que a mí en lo personal me encanta utilizarlos y también en consulta es donde yo los recomiendo. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer preparaciones como hot cakes,
mug cakes, tú puedes utilizar harina de garbanzo, incluso en la preparación base de las crepas, tú puedes utilizar harina de garbanzo y vas a incrementar mucho el contenido de proteína. Generalmente también nosotros utilizamos como base harina de avena, entonces al mezclar ambas tienes una buena cantidad de proteína por porción. En este tipo de alimentos tú puedes implementar también, agregar un poco de tofu, ir experimentando con estas recetas para ir creando las que más te gusten y así incrementar el contenido de proteína de cada uno de los platillos. Pero también se puede utilizar en platillos salados, como cuáles, como las tortitas de garbanzo, como el omelette de garbanzo, que es riquísimo y que puedes además mezclar con vegetales. Y con estos platillos como base también puedes hacer incluso fajita de garbanzos, que puedes utilizar para hacer burritos, para hacer tacos, en fin, las posibilidades son infinitas. Mi tip número 4 y una de mis proteínas vegetales favoritas es el tofu. ¿Por qué? Porque puedes utilizarlo tanto en platillos dulces como en platillos salados y va a ayudar a incrementar mucho el contenido de proteína del platillo y además es muy bajo en hidratos de carbono, lo que lo hace perfecto para personas que estén cuidando de este macronutriente. Básicamente tengo unas 3 o 4 recetas favoritas con este alimento y te las voy a mencionar acá. El primero es el mousse de chocolate, que es una preparación que es deliciosa, a mis pacientes les encanta y que básicamente consiste en agregar el tofu, preferentemente un tofu suave o medio firme, con un poco de leche de soya o leche de amaranto y chícharo, un poco de cacao en polvo o incluso algarrobo si tú no consumes cacao, un poco de endulzante, un poco de canela y algo de esencia de vainilla, lo licuas muy bien y queda un mousse de chocolate delicioso y alto en proteína que puedes consumir con algún pan tostado, con tortitas de arroz o simplemente así a cucharadas. La segunda opción que nos encanta es el yogur de tofu y esta es una de las maneras mucho más fáciles de hacer yogur sin necesidad de que sea un procedimiento tan elaborado y resulta bastante práctico. Simplemente licuas el tofu, ya sea firme, medio firme o incluso el suave con un poco de leche vegetal y alguna fruta de tu preferencia. Puedes endulzar con el endulzante que tú estés utilizando y tú puedes ir jugando con los ingredientes. Tú puedes dejar la textura que a ti se te antoje más, que puede ir desde muy líquido para hacerlo un tipo yogur bebible o que puede ir un poco más espeso e incluso con esto puedes armar tus propios bowls. Otros dos platillos que me encanta pues es incluir el tofu en bowls. Puede ser el tofu extra firme, prensarlo bien para quitar el exceso de líquido, saltearlo un poco, marinar un poco con especias, con un poco de salsa de soya, en fin, las posibilidades son infinitas y es cuestión de ir buscando cuál es esa mezcla que te gusta más. Es perfecto para mezclar en bowls. Si tú mezclas además con otros productos como edamames, como un poco de frijoles, se va haciendo mayor cantidad de proteína en este platillo. Y otra preparación muy buena con el tofu es el tofu revuelto, que se prepara como tipo huevo a la mexicana y que básicamente consiste en machacar el tofu, agregar cúrcuma, agregar ajo en polvo, cebolla en polvo o picada, jitomate, agregar sal y pues todas las especias que a ti te gusten. En realidad queda muy rico. Te puedes hacer un tipo toast o puedes acompañarlo con tostadas, depende mucho también tu requerimiento y el resto de los alimentos que a ti te gusten. El tip número 5 es agregar la proteína en polvo en otras preparaciones diferentes a simplemente tomarla con agua o en un licuado. Por ejemplo, hay una opción que a mí me gusta mucho que es licuar la proteína de vainilla con un poco de leche de soya, una taza de leche de soya, un poco de endulzante y dejo eso remojando con avena durante toda la noche. En la mañana lo preparo, lo muevo muy bien y lo acompaño con frutos rojos o con moras, con fresas, con lo que tenga en el refrigerador realmente. Queda súper rico. Lo frío acentúa bastante el sabor de la vainilla y queda muy rico. Te animo a que lo pruebes y si lo pruebas, cuéntame qué te parece. El tip número 6 y que a mí me encanta también es incluir seitán. El seitán es un alimento súper alto en proteína, básicamente no tiene hidratos de carbono y 100 gramos de seitán te aportan más de 20 gramos de proteína. De pronto puedes haber escuchado por ahí que es un alimento que es de baja calidad y esto
Esto es más que nada refiriéndose a que básicamente lo único que nos aporta es proteínas, no nos aporta una gran cantidad de micronutrientes, vitaminas o minerales. Por eso es muy importante que cuando tú consumas seitán, sí lo acompañes con una buena porción de algún cereal integral, algún tubérculo, muchas verduras para que tú puedas hacer mucho más rico tu plato de manera nutricional, pero te aseguro que va a ser complemento ideal para tus comidas. Incluso, por ejemplo, puedes picarlo finamente y agregarlo a otras de tus preparaciones para que se haga mucho más nutritiva, ya sea a tu sopa de lentejas o si te haces algún ceviche de garbanzos, puedes agregarlo muy bien picado a ese ceviche. Entonces esto lo que va a hacer es incrementar el contenido total de los platillos y a la vez que lo mezclas con alimentos que sí son más densos en nutrientes, enriqueces el sabor del platillo total. El tip número 7 es consumir carnes vegetales o sucedáneos de carne, como quieras llamarle. Realmente este tip lo dejo casi al final porque no debemos de basar nuestra alimentación en este tipo de productos, pero para personas que tienen un requerimiento alto de proteína puede ser una buena opción. Sobre todo estas yo las recomiendo para complementar los platillos e incrementar el contenido de proteína. Por ejemplo, hay algunas salchichas a base de gluten que tienen bastante proteína por porción y entonces tú te puedes hacer tu sopa de lentejas con salchicha o puedes hacerte este tipo tofu revuelto como huevo con salchicha y vas a incrementar bastante el contenido de proteína. Es muy importante que cuando tú consumas este tipo de productos lo acompañes con muchos vegetales para que puedas aportar mayor cantidad de micronutrientes. Y también sería ideal que lo acompañes con algún cereal integral o algún tubérculo, justamente para que el platillo que te estás comiendo sea más denso en nutrientes, además de la proteína. Y finalmente, el tip número 8 es incluir alimentos de soya y todos los derivados, ya sea desde el frijol de soya en diferentes preparaciones, la leche de soya que ya hablamos, el tofu, pero también está el tempeh, están los edamame. Estos alimentos te van a aportar muy buena cantidad de proteína por porción y son excelentes para que tú puedas formar diferentes platillos, puedas hacer muchas preparaciones y lo más importante es que van a contribuir en una muy buena medida a que tú puedas llegar a cubrir tu requerimiento de proteína. Te doy todos estos consejos porque han existido fases en mi entrenamiento y en mi planeación dietética en las cuales yo he tenido que llegar hasta un requerimiento de 140 gramos de proteína al día. Todos estos consejos me han ayudado a lograrlo y a hacerlo mucho más fácil. Esto es importante porque yo he visto a lo largo de los años y sobre todo de los últimos meses que se puso un poco en tendencia que muchos deportistas tratan de adoptar una alimentación vegetal y desertan porque sienten que no llegan al contenido de proteína. Entonces, aplicando todos estos tips, te aseguro que puedes llegar a cubrir requerimientos muy altos de proteína y que van a ayudarte para seguir trabajando en tus objetivos deportivos. Espero te sirvan estos tips. Si tienes alguno otro, por favor, déjamelo aquí en los comentarios. Si crees que este video le puede servir a más personas, ayúdame compartiéndolo. No te olvides de dejar un like si te gustó el video y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar compartiendo con más tips y consejos para tener una alimentación a base de plantas súper completa. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos muy pronto.